clases. Ahora sí, ya. A partir de ahora ya se está grabando esta sesión. ¿Me escuchan bien? Siendo hoy día jueves 19 de agosto, después de por lo menos una tarde y una noche con lluvia después de tanto tiempo, especialmente lo que la ganadería lo necesita. Así que bienvenida la lluvia, harto se necesitaba, sigue siendo insuficiente, necesitamos lluvias como esta por lo menos cada 15 días, una vez al mes, y no esperar que, y no esperar que llueva un poco, piense que casi no había llovido en lo que va de este invierno. Y el año pasado nos llovió en junio y no nos llovió nunca más. Esta lluvia de agosto esperamos se vayan repitiendo. Necesitamos varias lluvias para poder recuperar y ni siquiera recuperar, sino que por lo menos estar, ojalá poder llegar a un estado de normalidad acá en la zona. Yo que trabajo de rutina con Casablanca, estamos complicados y, y estamos con condiciones de sequía y los animales la están sufriendo. Y así es. Si llueve ahora, por lo menos la primavera se va a venir un poquitito más eh, de mejor pronóstico. Ujú. Así que necesitamos agüita. La ganadería necesita del agua porque eh, si pensamos, un bovino consume alrededor de un 2% de su peso vivo para mantención. Por lo tanto, una, una vaca de 400 kilos necesita 20 kilos de materia seca al día. No, 20 kilos sería un 5%. Necesita 4 kilos de materia seca al día. O 8 kilos de materia seca, perdón. 8 kilos de... Y estamos hablando de materia seca, entonces necesita comer harto para poder cumplir con esos requerimientos de materia seca, mínimo. Pero bueno, yo les decía, abro micrófonos en el fondo para que puedan plantear alguna duda. Lo que vamos a ver hoy día se refiere a las enfermedades del ternero, pero vamos a hablar principalmente de enfermedades digestivas, porque cuando todo lo que es un poco respiratorio lo vamos a tocar desde el punto de vista del complejo respiratorio cuando hablemos la parte respiratoria. Eh, pero por lo menos es importante desde el punto de vista de la parte digestiva, que es lo básico, y algunas cositas por ahí. Por eso, ¿alguien tiene una observación, duda, consulta? Aprovechar ahora. No, por lo menos no aparecen. Ya, bueno, ya como bien les decía, a partir de la próxima semana las clases se las voy a mandar a Raúl. Yo todavía no tengo acceso al sistema, al Blackboard, así que no puedo yo subir información, pero todas las actividades se las voy a enviar. La clase de hoy día junto con la presentación, el PPT, eso lo voy a enviar a Raúl para que se los ponga disponible, ujú, para que después puedan revisarlo. Bueno, bueno, vamos a empezar con la clase misma, probablemente tal. Ya. Bueno, la clase de hoy día se refiere un poco a lo que son las enfermedades digestivas del ternero. Ujú. Principalmente lo que se refiere a las diarreas, especialmente neonatales. Hay que entender que diarrea es algo normal. Alrededor, por lo menos el 100% de los planteles lecheros, sus terneros o terneras principalmente, pueden presentar diarrea. Estamos hablando como planteles, por lo tanto. En carne es bastante variable, básicamente por las condiciones de hacinamiento eh, que se da a nivel y de la cantidad de consumo de calostro que tiene una ternera de leche versus un ternero, ternera de ganado de carnicero, donde está al pie. Y además es una cosa, independientemente y cuando no tenemos eh, terneras que están mamando al pie de la leche, o sea, al pie, obviamente tenemos esta condición de decimos, oh, es que el ternero se retiró y consumió poco calostro. Pero cuando tenemos vacas lecheras o un agricultor tiene vacas de tipo lechero y los terneros no los retira,
porque uno dice, pero pobre ternero, si la leche es para los terneros, no para que consumamos nosotros. Y no retiramos, o sea, y no le retiramos los terneros, no los separamos. Desde el punto de vista digestivo, ¿qué le pasa a esos terneros normalmente? Por eso pongo en el fondo en carpeta, en el fondo le hago la pregunta a ustedes. Si no le quitáramos el ternero a una vaca lechera y la dejáramos que el ternero estuviera consumo ad libitum, ¿qué pasaría? ¿Se apegaría a la madre? Sí, ya, ok. Sí, sí, ya, ok, estaría pegado, en el fondo esto tendría eh, una mayor aprensión, en el fondo estaría más. Pero ¿qué le pasaría desde el punto de vista sanitario? ¿Ese ternero sería más sano? Pues esa sería una condición recomendable, si tenemos vacas buenas lecheras, dejar esos terneros, por lo menos, que alguien diría, ¿sabes qué más? Como en el caso de, de las cabras, dejémoslo por lo menos un mes, la vaca con el ternero, y después se lo quitamos. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sería bueno dejarle tener. Ujú. Sí, lo que hace es que si hiciéramos ese manejo, pensemos, ¿cuánta leche puede dar una vaca lechera? Una vaca lechera de alta producción, una Holstein Friesen, ¿cuál es la producción que podría llegar a tener? Ya, para no hacer tan lenta la cosa. Por eso la idea es que se conecten, es que tengamos un poco interactividad para aprovechar. Pero una vaca lechera de alta producción, una Holstein Friesen, en su pic de lactancia, estamos hablando de los 45 días, puede perfectamente estar dando 60, 70 litros de leche al día. Y para eso requiere 3 ordeñas. Si no la ordeñamos, uno, vamos a tener mastitis en la vaca, porque, porque empieza a acumular en el fondo y esto el riesgo de contaminación, más aún en su primer periodo en que sufre de otras enfermedades como enfermedades metabólicas, hipocalcemia, cetosis, de las cuales vamos a conversar en otra sesión. Si el ternero, a una vaca ni siquiera tan buena lechera, bastaría una vaca de mediana producción, una vaca de 20 litros. Hay vacas que en su primer día de lactancia, y es su razón de por qué se produce la hipocalcemia, o parece por la hipocalcémica, que en su primer día de lactancia puede estar dando 20, 25, 30 litros de leche. ¿Qué pasa si un ternero, una ternera, tiene disponible y mama y tiene disponible para tomar 20 litros, 30 litros, y que se tome 10 nomás? Si se toma 10 no alcanza a succionar todo lo que puede producir la vaca lechera, y esa vaca va a terminar disminuyendo su productividad posterior, porque no se le exigió. Pero el ternero, si toma 10 litros en un día, 2 días, 3 días, ¿qué le pasaría al ternero? ¿Tendría diarrea? Justamente. Y entonces, como decimos en el campo, y como se suele hablar, se dice, ese ternero se empacha, sufriría lo que se denomina un empacho, que es una diarrea osmótica por sobreconsumo de leche. Cualquiera de nosotros es lo que le podría pasar a un perro, a un gato, en el fondo precisamente por la lactosa, eh, que es un azúcar. Por lo tanto, atrae líquido y por lo tanto se produciría una diarrea que es de tipo osmótica. Ujú. Entonces, Profesor, en ganado leche, pues dígame. disculpe, ¿sería igual que los humanos que sería como alérgico a la lactosa o Es que, ojo, en los humanos se habla mucho de la intolerancia a la lactosa, que sí la existe, no hay que negarla, pero en este caso es por temas de volumen. Recordemos que la lactosa es un azúcar y como azúcar atrae líquidos. Y en el caso es como una persona que sin ser intolerante a la lactosa, si se toma 5 litros de leche, lo más seguro es que le va a dar diarrea.
a un perro, a un gato que no son intolerantes a la lactosa, le damos mu mucha leche, especialmente leche entera, y lo más seguro es que le va a dar diarrea por la propia lactosa y no por un tema de intolerancia, no es un tema alérgico, sino porque esa leche, la lactosa, atrae agua y genera una diarrea osmótica. Ujú. Por atracción de agua y sale con su equivalente osmótico en agua. Entonces va un poco así. Entonces, muchas de las causas de la diarrea, obviamente por eso, en planteles lecheros, sí, en el fondo retiramos los terneros en forma temprana, especialmente las terneras, pero muchas veces los terneros machos, algunos los retiran y otros igual los dejan un par de días. En ambos casos, sí pueden haber algunos casos de, de diarreas, a lo mejor no neumonía, se protege un poco más porque recibe anticuerpos, recibe calostro, pero igual se generan temas de complicados. Ujú. Entonces, bueno, en sí, la diarrea neonatal está 100% en los planteles lecheros, no significa que todas las terneras sufran diarrea, pero por lo menos todos los planteles pueden tener condiciones de diarrea. En ganado de carne es una condición variable por el alto consumo de calostro y porque esas vacas tienen menor producción láctea, por lo tanto una producción acorde al requerimiento del ternero. Es de alta morbilidad y dependiendo del plantel, por lo tanto puede generar altas o bajas mortalidades. Y eso es lo que nos preocupa. En estricto rigor, ninguna diarrea mata. O no, una diarrea por coli podría eventualmente, en un cuadro enterotoxigénico, podría generar mortalidad per se. Entonces podríamos decir que ahí tenemos un tipo de diarrea que por la diarrea, que en el fondo producto de la gente, podría generar una complicación. Pero en general las diarreas no matan. Ningún ternero se muere por diarrea. ¿De qué se muere el ternero? ¿O de qué se muere el gatito? ¿O de qué se muere el perro? De Deshidratación. deshidratación. La deshidratación. Justamente, entonces por eso se muere. Entonces las diarreas no matan por la diarrea en sí, sino que por los efectos adversos que generan sobre el balance electrolítico especialmente, y por lo tanto por la deshidratación que se genera. Entonces, eso es la base para poder comprender esto. Y por lo tanto nosotros buscamos controlar los agentes infecciosos, pero porque también, como en el caso de ese empacho que yo le decía, ese es, tenemos que controlar la deshidratación sin haber un cuadro infeccioso de por medio en sí. Ujú. Entonces hay que entender que esto es, hablamos de una enfermedad que es multifactorial, donde obviamente juega un papel importante la inmunocompetencia, por lo tanto, la inmunidad que se genera a través del calostro. Recordémonos que la placenta, ¿cómo es la placenta en el caso de los bovinos? Por lo tanto, ¿cómo es el traspaso de anticuerpos a nivel placentario? Por lo tanto, el traspaso de inmunidad intrauterina, ¿existe o no existe en los casos de los bovinos? En esta clase así son las clases para Sí. equivocarse. No me Entonces, acuerdo, ¿cómo? profesor. Recordar que en el caso de los bovinos es una placenta cotiledonaria, que en el fondo a través de un placentoma que a nivel de los cotiledones tenemos un punto de unión donde no existe un traspaso de anticuerpos a nivel placentario. Por lo tanto, el ternero nace inmunodeficiente y genera inmunidad den, por el traspaso de calostro y especialmente dentro de las primeras horas. Ojalá un ternero dentro de las primeras 6 horas de vida consuma un mínimo de 2 litros de calostro para poder generar en el fondo listo, la inmunidad necesaria para esta sobrevida. Por lo tanto, es importantísimo el tema de la inmunocompetencia. Y por lo tanto, y también dentro de este factor multifactorial implica también el manejo alimentario. Si lo pensamos en ganado lechero, nos referimos al manejo alimentario, el cómo se les da tanto el calostro, el cómo se les da la leche, muchas veces
el consumo es a través de sustitutos lácteos, entendiendo que el sustituto es más económico que la leche que produce la lechería. Por lo tanto, la leche se vende y el sustituto lo compramos. Entonces, este sustituto hay que prepararlo, es una leche en polvo. Y si la leche no está a la misma temperatura, por ejemplo, cuando se está trabajando en una ternerera, el ideal es seguir siempre el mismo orden. Si las terneras tuviéramos, por ejemplo, de la 1 a la 20, ojalá cada vez que se le da la leche partimos de la 1 y terminamos en la 20. Porque si lo hacemos al revés, la 1 recibe la leche cuando se le entrega, generalmente a una temperatura, y cuando ya vamos a la 20 ya bajó un par de grados. Y si hacemos el orden inverso, lo que puede pasar cuando tenemos un operario de reemplazo o el día domingo cuando llega el reemplazo por fin de semana, si parte al revés, puede generar que la ternera que recibía la leche a 35 grados, ahora la recibe a 39. Y la que partía, la número 1, que partía a 39, hoy día la está recibiendo a 35. Y con ese cambio de la temperatura solamente por un tema de manejo, se puede desencadenar un desorden digestivo y que se manifieste con una diarrea. Entonces, el manejo alimentario, cómo se le prepara, el calostro, el orden, la, el aseo, higiene, tanto en las cunas como el aseo en los baldes. El aseo en general, la higiene, obviamente importa. Por lo tanto, el alojamiento y las condiciones de alojamiento y de higiene es importantísimo. El manejo que se haga con las terneras, la ventilación, el control de la humedad ambiente, todo eso. Requiere un diagnóstico temprano. Mientras más temprano encontremos un problema, mejor es el pronóstico de él, que no te indica de que el pronóstico siempre va a ser favorable, pero por lo tanto, pero el diagnóstico siempre va a ser más desfavorable en la medida que nos retrasemos y, y diagnostiquemos o evaluemos en forma más tardía, porque la necesidad de un tratamiento, que a veces una diarrea puede implicar solamente un tema de manejo y no necesariamente un tratamiento. Es como una mastitis en una vaca lechera, si se encuentra en forma muy temprana, con condiciones de manejo, una buena ordeña, una buena higiene, podría ser que revierta. Y en algunos casos hasta sin tratamiento. Pero lo importante es encontrarla temprano. En el caso de la diarrea también, una ternera que esté con un desorden alimenticio. Puede ser que con dieta, con el manejo de la dieta, con el manejo de esta leche, con el manejo de hidratación oral, puede que recupere sin tener que entrar con tratamiento antibacteriano, con antiinflamatorios, etcétera. Por lo tanto, depende mucho también del tratamiento que hagamos, el tratamiento preventivo, pensando en el manejo que podamos hacer incluso con las madres para evitar tener algunas condiciones, para poder mejorar la inmunidad que tengan las madres. Todo eso. Ujú. Bueno, por lo tanto, etiológicamente, si lo pensamos, existe tanto, como decía, esta diarrea alimentaria, que hablamos de este empacho del cual yo les hablo, ujú, que entendemos que primero es una diarrea osmótica, que no es tóxica, pero podría transformarse y muchas veces también está asociado a las condiciones de la leche, la lactosa y la condición del ambiente, un poquitito, desbalances, desórdenes. Y muchas veces está asociado a la temperatura, tanto el ambiente como la temperatura de la leche en sí. Ujú. Entonces, es osmótica por el tema de la lactosa, puede desarrollarse por tema de temperaturas. Una ternera que se enfríe puede generar una diarrea de tipo de este empacho, porque disminuye su metabolismo y que rápidamente, en el momento de consumir, en el fondo esto se genera un desbalance a nivel digestivo que puede generar. Entonces, la temperatura de las leches, ¿te fijas? Entonces tiene mucho que ver con el manejo y no estamos hablando de nada infeccioso todavía.
Existen diarreas bacterianas. Si lo pensamos, la más común es la diarrea por Escherichia coli enteropatógena, que es toxigénica y enteroadhesiva, y que puede desencadenar en una colisepticemia. Entonces, estamos hablando de que la presencia de Escherichia coli y que no es nada anormal, va a depender mucho de las condiciones en que estén los terneros, las condiciones en que pare el ternero o la ternera. Es muy diferente la ternera que, que nace en una cuna limpiecita, seca, o la que nace en una pradera, aquella que nace en un corral que puede estar, o una ternera que imagínate que nace en el frío de un corral bajo estas condiciones como la lluvia de anoche, que no fue atendida a tiempo y que nació y que la encuentran hoy día en la mañana, esa vaca que está parida con el ternero que está metido ahí en el barro. Ahí obviamente tenemos temperatura, temperatura ambiente, temperatura corporal, la presencia de la ternera que nació y que tuvo contacto directo con todas las fecas o los purines del corral, y obviamente de contagio, presencia de salmonela, que generalmente es contagio. Entonces, dentro de las diarreas bacterianas, y la salmonela, a diferencia de la coli, produce no es tan temprana, no es una diarrea que tiende a ser de los primeros días de vida del ternero, pero sí genera diarreas que son de tipo más sanguinolentas. ¿Cuál es la principal vía de contagio de la salmonela? Pensando en manejo. ¿Qué creen ustedes? ¿El ambiente? Sí, el ambiente. ¿Y a qué se refiere con el ambiente? ¿Por la falta de aseo? Sí, puede ser. Puede ser la falta de aseo o la presencia de aves, pájaros. Si tenemos ternereras, condiciones donde se crían los terneros, donde antes de que generen inmunidad y tenemos mucho acceso de pájaros y pensemos que tenemos alimentos mucho ricos en granos, con sustitutos, y vamos a tener de repente aves gorriones que se meten, entonces ahí tenemos una alta fuente de contagio. Entonces, siempre hay que considerarlo, que la presencia de salmonela siempre implica una condición higiénica. Hay que buscar dónde está, si el problema es propio de los animales que se están generando el cuadro o viene de otra vía, o, o gallinas, de repente cuánta gente tiene terneros, y tiene gallinas que andan alrededor y de repente se sueltan y las gallinas andan por ahí y se andan metiendo y andan generando guano y se suben hasta a los bebederos, a los comederos, en el fondo, a comer. Ahí tenemos una fuente de salmonela. Recordemos la coli, que en el fondo es una Escherichia coli con sus pilis. Recordemos los pilis, que es una forma característica. Uh-huh. Estos pilis, en el fondo, es que generan esta adherencia a las vellosidades y que se adhieren a estas vellosidades intestinales y producen una destrucción de estas vellosidades. Tenemos diarreas virales, precisamente los rotavirus, pero también los coronavirus. Coronavirus bovino, que no tiene nada que ver. Recuerden que tenemos coronavirus en todas las especies. ¿Eh? Tenemos coronavirus caninos, tenemos coronavirus bovinos, porcinos. Es una gran cantidad de coronavirus y no todos eh, son zoonóticos. Uh-huh. Pero los coronavirus producen unas diarreas características que en el fondo que generalmente ocurre dentro de los primeros 15 días de los terneros, a diferencia de los rotavirus, que son diarreas, que es igual a lo que pasa en un bebé humano, en que generan diarreas también de los primeros días de vida, dentro de los primeros 6 días de vida, para poder diferenciarlo.
Entonces muchas veces, por lo tanto, muchas veces estas diarreas que pueden partir, ejemplo, una diarrea por empacho que yo le indiqué, por ejemplo, el tratamiento muchas veces igual se le administra antibiótico. ¿Y por qué cuando partimos una diarrea y que presumimos de que sea una diarrea por empacho, por alimentación, igual muchas veces se le administra un antibiótico? Si decimos que es solamente de manejo, A o al modo revés, preventivo. un poco preventivo y a la vez, ¿por qué generalmente con el uso de un antibiótico va a revertir esa diarrea haciendo que era de más de manejo? ¿Se fijan? No obstante, y no solamente preventivo, sino que muchas. Y es básicamente porque, así como ya les dije, un complejo, es un complejo diarreico, es multifactorial, en donde la alimentación puede ser la vía de cambio en el ambiente intestinal y produzca el inicio de la diarrea, pero es rápidamente con la caída de la inmunidad, todo eso, se desencadena que se mete algún otro agente que puede estar en la del rotavirus con un antibiótico no tendría ningún efecto. Profesor, Pero sí se mete coli, se meten otros agentes bacterianos. profesor, Ujú. entonces la Bueno, el medicación rotavirus, sería más un tema partículas virales en preventivo. el fondo, listo con este. Dígame, ¿cómo? Entonces la medicación, por lo que entendí, sería más un tema preventivo, aunque sepamos que sea por despacho, como bien dice. Es que, es que yo creo que más que preventivo es porque eh, en una diarrea, especialmente depende, si la detectamos en forma temprana, muy probable es que con un cambio de alimentación podamos revertirla y ahí no se justificaría el uso de antibióticos. Lamentablemente, eh, lo que pasa en general con todas estas patologías, y más en condiciones de campo, tomar una muestra para enviar al laboratorio para saber cuál es el agente, cuando tengamos el resultado, ya muchas veces ya no tenemos posibilidad con el animal porque puede ya estar muerto. Razón por la cual ya no terminamos igual haciendo los tratamientos. Lo ideal con cierta rutina es, por lo tanto las necropsias como también con cierta frecuencia tomar muestras, tanto de fecas como las muestras de leche en la mastitis, como muchas de estas muestras para enviar al laboratorio para saber cuál es mi condición base de cada plantel y saber cuáles son los agentes que en general están generando estas patologías. En el caso de la diarrea, estar haciendo chequeos, enviar feca o sangre eventualmente, si se necesita, viendo la generación de anticuerpos, si es que lo hay. Pero para poder eh, ir chequeando en el fondo cuáles son los agentes que están generando los cuadros infecciosos en el plantel y no necesariamente el que produjo el cuadro en particular, para poder estar un poco preparado y ver las condiciones de prevención para disminuir el riesgo de la producción de ese cuadro. Entonces, en este caso, más que ser preventivos, estamos siendo curativos porque muchas veces, como el tema es de manejo y de contaminación cruzada, muchas veces no tenemos la exactitud de cuál es el tratamiento. Entonces, no es que a todas las terneras haya que colocarle antibióticos, no estoy diciendo eso, sino que cuando ya estamos presentes en una diarrea que está manifiesta, el antibiótico va a ser efectivo porque lo que partió con un cuadro muchas veces se contaminó con otro, porque es un complejo diarreico. A eso me estoy refiriendo. Pero bueno, lo mismo pasa con los virus, este es un coronavirus, se nota hoy día ya conocemos los coronavirus, en el fondo esto lo hemos visto ya todos los días, por lo menos en las fotos, las imágenes. Uh-huh. Y virus que en el fondo, y que por tanto también las principales características de estos virus es que se adhieren a las microbiosidades, lo mismo de la salmonela, lo mismo de al final todos producen destrucción de las vellosidades, pero a diferente nivel. Uh-huh. Por tanto, igual, y por eso mismo tenemos algunos parásitos. El Cryptosporidium, que afectan más en forma temprana, y las coccidias, que generan diarreas más tardías. En general, por lo menos, el Cryptosporidium es más infeccioso,
decimos en el fondo desde el punto de vista de que se disemina un poco más entre animales. Las coccidias tienden a ser un poco más de ambiente y generalmente está asociado, no obstante todas tienen un factor ambiental, un factor higiénico, las coccidias son claramente falta de condiciones higiénicas, falta de bioseguridad, que les toqué la semana pasada, que hoy día lo hemos conversado más por el tema de COVID. La bioseguridad es básica en cualquier sistema. Entonces, el buen aseo, la buena limpieza, el, el respeto a los vacíos sanitarios, darle los tiempos de descanso a las cunas. No, no puede ser que lo que pasa en muchas lecherías que en el fondo tienen los partos y tienen las cunas justitas, entonces tienen que estar, desocupan cunas para poder, que ya con terneras de mes y medio, 2 meses, para rápidamente para poder tener donde poder meter las terneras que están naciendo. No le dan tiempo ni siquiera al lavado, y yo he visto de repente, y eso es característico que después se producen diarrea, sectores donde hay cunas, hablando de cunas que son para bebés. Entonces, por eso se habla de cunas, que son estos mini corrales, a veces de piso elevado, de madera, donde se desocupa para que salga la ternera, una ternera de mayor edad, y en el mismo día se mete una ternera nueva. Ahí, obviamente, esa ternera de mayor edad, que ya defecó y dejó todo ahí, y que a lo mejor ya está más inmunocompetente en el momento de sacarla, pero ya, porque ya no le hacen efecto, ya no le hacen daño todas las bacterias y virus que ya hay en el ambiente y parásitos. Entonces, y las coccidias son altamente resistentes, entonces están metidos ahí en las cunas, y después al meter ternera, y recordemos que una ternera es mejor que su madre. Siempre una ternera es mejor que su madre desde el punto de vista de la producción lechera, porque aquí ha habido, hoy día bajo el sistema con inseminación artificial, una, nosotros vamos mejorando a cada madre, le inseminamos con un toro que tenga condiciones mejoradoras desde el punto de vista genético, en leche, en ubre, en diferentes condiciones. Por lo tanto, esperamos que esa ternera sea más productiva que su propia madre, porque fue mejorada con un toro con el semen de un toro importado. Entonces, esa ternera vale plata. Yo, yo trabajé en la lechería la primera vez alrededor del año 99-2000, cuando ya estaba egresado a la universidad. Y, y era clásico en el fondo en la lechería antes, porque para la gente que trabaja en las lecherías, el honor y orgullo era trabajar en la ordeña. Además que ahí recibía los mejores bonos. Y era un castigo cuando las mandaban a los terneros. Y el que trabajaba en los terneros estaba casi castigado. Y cuando era al revés, porque en el futuro, la ordeña, la leche que se produce hoy día, es el resultado de hoy. Lo que se hace sobre las terneras es el resultado de mañana, de un año más, de 2 años más. Entonces, todas las terneras que sufren condiciones sanitarias, le estamos quitando con posibilidad de desarrollo, de crecimiento. Y una ternera que llega, pensemos las que se salvan, porque obviamente algunas se mueren, que llega con 20 kilos menos al momento del encaste, tiene altas diferencias del punto de vista de su desarrollo final. Porque una ternera, en el fondo, listo que se preña con menor peso, no va a generar el tamaño y el desarrollo corporal que va a poder tener después. Y eso obviamente va a incidir en su desarrollo, en su crecimiento y en su futura productividad. Entonces, aquí es donde tenemos que tener la mayor inversión. Estas terneras son las que más valen. Entonces, condiciones etiológicas de, de, de falta de aseo, principalmente con el desarrollo de algunos agentes infecciosos, especialmente las coccidias,
En el fondo van a incidir en el futuro productivo del rebaño. Ujú. El Cryptosporidium es un parásito intracelular y produce, entra a las criptas a nivel de las vellosidades intestinales y produce esta ruptura. Y por lo tanto son de ubicación intracelular, producen destrucción celular y por lo tanto atrofia de las vellosidades. Y una vellosidad que está atrofiada, uno, produce menor absorción y por lo tanto esa ternera se empieza a desnutrir. Y no solamente se desnutre mientras está en el cuadro, sino que todo lo que se demore después en recuperar esta vellosidad en su tamaño para recuperar la capacidad absortiva. Y por lo tanto tuvo un desequilibrio en su punto de crecimiento, en su base. Los primeros días de Profe, vida, dígame, disculpe, ¿cuánto más o menos se demora en recuperar las vellosidades? estamos hablando de que se van a demorar por lo menos unos 7 días, 7 a 10 días en ya alcanzar un tamaño acorde en todo lo que... Ahora, en terneros generalmente la recuperación es un poco más rápida que en animales más adultos. Todo el desarrollo celular, porque está en un momento de alto crecimiento, por eso se demora un poco menos, porque animales adultos perfectamente pueden estar 2 semanas a un mes para recuperar el fondo el tamaño y la capacidad absortiva de estas vellosidades. Profe, ¿y Pues eso se puede, por ejemplo, hacer como con una alimentación especial o cómo se va a recuperar? ¿Hay alguna forma de recuperarla más rápida? se ha intentado hartas formas, incluso dándole probióticos, después porque tenemos que desarrollar poblaciones bacterianas que también se alteraron. Acuérdense que existe una microbiota a nivel intestinal, igual que nosotros. Hay que entender que el ternero nace como un monogástrico y que después se transforma en un poligástrico. Entonces, pero por lo tanto, es necesario que tengan una flora, una microbiota natural, que esa es la que se va manteniendo el equilibrio. Pero eh, lo básico es buena alimentación y que su inmunidad trate de ser la mejor. Entonces, más que la preocupación, a ver, el ideal acá no es que pongamos eh, las manos en tratar a los terneros con diarrea. ¿Dónde tiene que estar nuestro enfoque? En que sí, hay que buscar alternativas en el fondo mejorando las condiciones en el caso de un animal que se enferme, en el fondo es que ternero que esté con diarrea, darle condiciones higiénicas, condiciones de buena alimentación, en el fondo para que vaya recuperando, buena hidratación mientras está recuperando esto. Eh, pero más que eso, nuestra importancia es, en el fondo desde el punto de vista médico, es que procuremos condiciones para evitar o disminuir las diarreas. Entonces, generando inmunocompetencia y a la vez condiciones ambientales y de higiene, cuando digo ambientales, temperatura, humedad, y de higiene, de lavado, desinfección, todo para prevenir estos cuadros. Porque todo animal que se enferma siempre va a tener una menor capacidad de crecimiento. Todos. Entonces lo que tenemos que buscar es, ojalá que no se enferme. Y nosotros tenemos que ser preventivos y no curativos, pero sabiendo curar en el caso de que sea necesario. El mejor veterinario no es el que más trata animales acá. El mejor veterinario es aquel en el que no se le enferman los animales. Y a veces nos pasa, y le va a pasar en el futuro a ustedes, especialmente en el sistema, en el fondo casi cuando trabajen con perros. Entonces, no, el veterinario no hace nada, porque acá los animales están sanitos. Entonces, ¿para qué tenemos el veterinario? Y ha pasado. Muchas veces no, hay que, chuta, podemos prescindir del veterinario si los animales acá no se enferman. ¿Y no se enferman por qué? Después hay que pensar, ¿será en un plantel, en el fondo, porque el plantel está bien o por el veterinario está haciendo bien la pega? Porque nosotros no somos curativos, debiéramos ser preventivos.
y generar las condiciones, manejar el personal, hacer todas las cosas ideales para que ojalá los animales, ojalá no tuviéramos enfermedades, sería como un óptimo, un ideal. Pero sabemos que igual pueden haber enfermedades. Entonces tenemos que estar preparados para las condiciones adversas, pero generando las condiciones más benéficas para que los animales efectivamente ojalá nunca se enfermaran, porque significa que estamos haciendo muy bien la pega. Bueno, ya. Entonces, bueno, esta destrucción de las vellosidades es un tema complicadísimo. Lo mismo pasa con las coccidias. Ojo, la diferencia es que las coccidias, las coccidiosis, atacan a animales un poco más viejos. Entonces, no estamos hablando de teneras de sobre 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses. Es similar a la criptosporidiosis desde el punto de vista de ser intracelular y que produce destrucción de las vellosidades. La diferencia en que las coccidias generalmente tienden a atacar a tener y animales, vaquilla, vacas, no en animales adultos, porque se genera un cierto nivel de inmunocompetencia donde se genera un equilibrio, pero sí animales que están en desarrollo ya en mayor crecimiento. Puede dar perfectamente en vaquillas ya más grandes, incluso vacas tempranas, cuando por algunas condiciones tienen caída la inmunidad, en el fondo desarrolla esta coccidiosis. Y se caracteriza por generar diarreas sanguinolentas o fecas sanguinolentas, porque no siempre son diarreas. Como sea, como bien les decía, la coccidiosis siempre implica manejo ambiental. Si lo pensamos desde el punto de vista de la patogénesis. Entonces, eso es algo súper bonito. El ideal, que nazca el ternero y que mame. Hoy día, ya no sé si les comenté la vez pasada, creo que sí. Resulta que esto en una lechería es raro que lo veamos. Una vaca que pare, ahí comiéndose la placenta, y que el ternero está rápidamente entrando a mamar, especialmente acá en la zona central. ¿Por qué ya no vemos esto tan bonito que en el fondo decimos esto es lo natural? Especialmente en las lecherías de acá en la zona central. ¿Qué pasa si esa vaca es positiva a tuberculosis? Esa ternera, del momento que si esa vaca es una vaca positiva a tuberculosis, esa ternera, por el hecho de mamar, aunque sea el calostro de su propia madre, se lo infecta. Entonces, dentro del plan de las condiciones de bioseguridad, pensando en el plan de control, eso no se ve, ese de que la ternera tome calostro, mame inmediatamente al pie de su madre. No se ve, por lo menos en lecherías. Y a la vez, porque hay una condición, queremos saber muchas veces efectivamente si los terneros tomaron calostro y con eso nos aseguramos. Y a la vez que tomen el calostro de mejor calidad. Así que también se estudian los calostros para poder ver cuáles son las vacas que generan calostro de mejor calidad. Porque el calostro de una vaca se puede guardar y se puede dar a otras terneras en el fondo que nazcan de madres con menor aporte desde el punto de vista de inmunoglobulina, o sea, de anticuerpos. Entonces, esto es lo óptimo desde el punto de vista de una crianza natural, pero donde muchas veces no sabemos cuál es el aporte y si eventualmente si esa vaca pudiese o no ser positiva a tuberculosis, considerando como una enfermedad de alta prevalencia a nivel, especialmente en la zona central. Como patogenia, generalmente esta es la vellosidades intestinales con un desarrollo de una capa de enterocitos que están en toda la superficie de las vellosidades y donde se genera a través de diferentes condiciones, en el fondo, la absorción de los nutrientes. Entender que la vellosidad es un desarrollo del epitelio para aumentar la superficie de absorción.
Entonces lo que se genera, producto de estos agentes, especialmente por coli, por rotavirus, y en particular estos parásitos, es de que se genera la destrucción de estas vellosidades y finalmente uno disminuye la capacidad absortiva y aumenta la secreción de líquidos. Entonces, no solamente el intestino no es capaz de absorber, sino que además excreta, especialmente cuando tenemos especialmente la Escherichia coli, que por ser enterotoxigénica produce una hipersecreción. Entonces, también no solamente no absorbe los líquidos, sino que además se lleva líquido desde el torrente sanguíneo eh, hacia el tracto intestinal y por lo tanto se lleva todo el líquido, incluso lo que estaba eh, a nivel de tejidos. Entonces, básicamente se produce una invasión de los epitelios. En el caso del coli especialmente se producen toxinas secretoras, como les decía, con muerte de celulares, y empieza a haber un reemplazo por poblaciones jóvenes de bacterias en las vellosidades. Y estas bacterias, o sea, perdón, estas por reemplazo, poblaciones jóvenes de células en el epitelio de las vellosidades o en el epitelio intestinal. Y estas poblaciones jóvenes de bacterias que están creciendo, que están recuperando de alguna forma, no tienen la capacidad absortiva. Y eso es lo que demora la recuperación en el caso de las diarreas. Y cuando me preguntaban, ¿cuánto demora? Por eso tranquilamente se puede demorar una semana. Y una semana en una ternera que lleva pocos días de vida puede ser drástico y puede implicar la muerte si es que no recuperamos algo en la capacidad de absorción. Uh-huh. Y como sea, se produce un aumento en la secreción, por tanto, se lleva un equivalente el líquido, y si finalmente, y como consecuencia se produce tanto la deshidratación por la pérdida del líquido, como una acidosis por la pérdida de electrolitos. Y al final, lo que se genera es lo mismo que una llave. No son, damos algo y bota, y bota, y bota líquido. Entonces es difícil controlar. Entonces, dependiendo del grado de deshidratación, es el tratamiento que podemos llegar a hacer. Y la vía de rehidratación. Entonces, las principales consecuencias en el caso de la diarrea, primero, obviamente, la deshidratación y la alteración electrolítica con hiponatremia, hipercalemia, hipocloremia y la acidosis metabólica por la alteración a nivel de pH, por estas alteraciones de electrolitos. Entonces, primero, la signología. Vemos por el fondo listo de 0 a 6 días generalmente se produce el coli, entre los 4 a 10 días principalmente se produce diarrea por rotavirus. Entonces, vemos también por las características de estas fecas, que pueden ser cremosas, pastosas o líquidas. En el fondo listo me está indicando mayor afección. Las diarreas blancas muchas veces por el caso de la coli o en el caso también de los empachos, amarillentas es típico de los rotavirus y las diarreas grisáceas ahí es difícil determinarlo. El olor de las fecas y que es difícil describirlo. Los olores es algo que uno aprende con el tiempo. Es como decirle, ¿ustedes reconocen el olor del parvovirus? No, profesor. Sí, profe. Uh-huh. Ojo, el parvovirus no tiene olor. ¿Qué es lo que genera ese olor? El olor a sangre, profe. Y como caca con sangre. Sí, pero ojo, pero claro, hablamos de fecas sanguinolentas, pero ojo, no es sangre. Es la mucosa intestinal que se está desprendiendo. Y esa tiene olores característicos. Y por eso mismo que muchas de estas, el caso de la salmonela es muy hedionda, muy fuerte. Para que en el caso de la diarrea por coccidias, es extremadamente potente, porque en este caso tenemos una gran destrucción
de la mucosa intestinal, de estas microvellosidades. Y eso es característico y por eso tenemos esos olores que son especiales. Entonces, yo le podría decir una diarrea por coli, es una diarrea como más leche, se siente más como leche cortada, un olor como ácido. La rotavirus de un olor más fuerte. Pero el día que más adelante, en el fondo, que tengan, y aquellos que tienen bebés, que recién le he escuchado a usted, que, sorry, como no veo, porque mientras estoy compartiendo pantalla, yo veo lo que estoy compartiendo. Y que escuchaba a usted que está con su bebé. Y cuando los bebés se enferman, uno después empieza a reconocer algunos signos y dice, no, en realidad tengo diarrea y de repente le dio una diarrea por una cosa, le dio otra y tenían diferente olor, diferente color, diferentes condiciones. Y uno los va reconociendo como padres y así mismo en el caso de la crianza. Hay que entender que en esta crianza de terneros es lo mismo que ser papás. Uno empieza a detectar en forma temprana signos y no se tiene que perder ese feeling para poder reconocer en forma temprana, en el fondo, en vez de una pega mecánica. Porque cuando se empieza a ver en forma mecánica, los terneros pasan a ser un número y obviamente eh, ese número no tiene crecimiento. No, es difícil cómo describirlo. Bueno, entonces tenemos que detectar lo más temprano posible condiciones. Bueno, el principal signo que vemos es como en este caso, que es, claro, ahí sin color. En el fondo, esta es una cuna que es de madera y vemos el poto manchado y la diarrea que está en las tablas, las maderas. Si eso obviamente después no se lava, no se desinfecta, ahí tenemos un caldo de cultivo que en el fondo se va a ir acumulando y que finalmente eh, siempre va a contaminar y contagiar. Las fecas, en el fondo, vean, en el fondo terneras, que a lo mejor está súper bien paradita, pero con diarrea. Y esta diarrea, en el fondo vemos el color, que en el fondo un poco más oscuro. Esta es una cuna de piso elevado, que ranurado para que caiga más abajo, pero es de madera. Y hay que entender que la madera absorbe. Entonces siempre la madera es de alto riesgo. No obstante, un material semi-económico hoy día la madera está más cara que nunca, pero producto de esta pandemia, en el fondo del tema con las forestales, pero un tema aparte. Pero antes, en el fondo, se decía, no, la madera es baratísima, entonces se hacían las cunas de madera como si nada. Y aquí tenemos una ternera más decaída, fíjense, una diarrea amarillenta y muy líquida. Entonces tenemos la duda que en el fondo, dependiendo de la edad, que esa es clásica, que puede ser por coli o ya entrando con rotavirus. Entonces, y el decaimiento, la depresión. Y ahí ya una ternera que ya no tenemos vuelta, con alto nivel de deshidratación, esta ya está muerta. Fíjense, todavía tenemos esa feca blanquecina que se ve en la cola, manchada, más que delgada, está deshidratada severamente. Los ojos hundidos que se alcanzan a divisar algo. Característica de una muerte de diarrea o sea, una muerte de ternera por diarrea. El pliegue cutáneo es muy decidor. Ojo, el tiempo de llene capilar, entonces si tomamos la mucosa, por ejemplo, bucal, para poder ver tiempo de llene capilar, no es muy decidor en el caso, pero sí es importante el pliegue cutáneo. Entonces, ¿cuánto demora? Ya sobre 2-3 segundos ya estamos indicando que hay condiciones de deshidratación y por cada segundo que se demora en volver el pliegue, generalmente vamos sumando un porcentaje, un 1% de deshidratación. Entonces, la evaluación de la deshidratación, primero por algunas señales clínicas, entendiendo las pérdidas de agua, en la deshidratación, encontramos con una de 0% hasta un 4 o 5% de deshidratación. Tenemos una ternera que está medianamente deprimida y donde
va incrementando la secreción de orina y esa ternera eventualmente puede empezar a decaerse. Todavía no estamos a nivel tan severo. Ya sobre un 5 hasta un 8%, ya los ojos ya están hundidos, la piel se empieza a estirar, boca es seca, pero aún a lo mejor está de pie. Pero empezamos a ver una ternera que está claramente deprimida, como la que se ve ahí. Superior del 8 hasta el 10-11%, ya los signos anteriores ya van a ser empeorando, la oreja de pies y piernas frías, y empezamos a ver que la ternera ya está en decúbito, ya está efectivamente con alto nivel de depresión. Y ya sobre eso ya entramos en condiciones en que puede generarse shock y muerte. Ojo, lo que vemos acá a la derecha es contrario a lo que muchos piensan. En el caso de una ternera que esté con diarrea, no hay que quitar nunca la leche. Deben seguir consumiendo su aporte diario de leche y tenemos que aumentar el aporte hídrico con, de acuerdo al porcentaje de deshidratación, aumentando precisamente con hidratación, soluciones hidratantes. Entonces, no siguen, tienen que seguir tomando leche porque la ternera tiene que seguir nutriéndose. De eso va a depender también el desarrollo de estas microbiosidades, de que se mantenga y la logremos estimular. Pero requiere hidratación. ¿Por qué vías? Va a depender del grado de afección. Inicialmente por vía oral y si ya no entramos con vía oral, vamos a tener que entrar por vía parenteral. Y en caso de una ternera que esté muy severamente deshidratada, ya sí o sí vía endovenosa. Por lo tanto, el tratamiento siempre va a ser la rehidratación. Ya les dije que ni una ternera se muere por la diarrea, sino que por la deshidratación. Entonces necesitamos una hidratación que inicialmente puede ser oral voluntaria. Las terneras primero nunca les debe faltar agua. Muchas lecherías, yo en el fondo, antes se hablaba de que las terneras solamente tenían que consumir leche. Hoy día no, ya hoy día está totalmente claro que la ternera, claro, a lo más le quitamos el agua en el momento que le damos la leche, pero después le seguimos dando agua. La ternera tiene que tener agua a libre disponibilidad durante todo el día. Y tenemos que, por lo tanto, estimular el consumo oral. Puede ser oral voluntaria, oral forzada, que en el fondo por vía sonda, podemos en el fondo estar hidratando, o por vía parenteral, que puede ser subcutánea, peritoneal o endovenosa. Oral voluntaria, en el fondo, es los mismos tambores, así como también se le da leche. Posiblemente algunos, si es que no, alguna práctica o alguna visita. Es súper entretenido para nosotros cuando tenemos los terneros, llegar a colocarlo a la mano, los dedos y que no estén chupando las manos. ¿Alguien lo ha hecho, no? No, profe, Sí, profe. la verdad que no. Bueno, cuando uno hay una lechería, en el fondo, muchos lo hemos hecho. Llegar y darle, y es algo que tenemos que evitar, porque nuestras manos pueden estar contaminadas. Nosotros no solamente, que eventualmente a lo mejor nos podemos haber lavado, hoy día nos lavamos y nos desinfectamos las manos más que nunca, llevamos 2 años desinfectando las manos como nunca lo hemos hecho. Pero, aunque sea, igual podemos tocar la superficie, tocar en el fondo una madera, estar tocando una ternera, de repente hacerle cariño a una ternerita, después a la siguiente en el fondo, uy, no empieza a chupetear y le dejamos las manos. Entonces, ojo, para la estimulación muchas veces uno le enseña a tomar a los terneros, en el fondo muchas veces con los dedos, pero después uno tiene que estimular para que tomen leche en forma solo de los baldes y todos aprenden. Pero hay que tener claro que cuando uno le coloca los dedos para que un ternero mame, chupe de los dedos, en el fondo aumenta el riesgo de que se pueda infectar. Y eso, por ejemplo, son prácticas que todos lo hemos hecho por entretención, pero que es un riesgo siempre.
Oral forzada es una vía en la cual, ya sea por hidratación o en este caso por la administración de un medicamento, es una solución de hidratación oral. Por vía oral, por la sonda, estamos obligando a que tome. O la solución parenteral, que puede ser a nivel intraperitoneal o endovenosa, en este caso, y que puede ser o en la vena yugular, o en este caso en la vena de la oreja, porque es factible para poder mantener la vía permeable. Pero lo importante es que tenemos que rehidratar. ¿Cuánta cantidad es la que va a depender del grado de deshidratación? Ya le mostré antes, una ternera con un 8% de deshidratación requiere tomar sus 4 litros de leche al día, 4,4 kilos, como parecía ahí, 4 litros de leche al día, y le vamos a tener que dar unos 3 a 4 litros de solución rehidratante en un día. ¿Cuánto puede pesar un ternero al nacimiento? Y especialmente estos terneros Holstein Friesen. Estamos hablando de un 60 kilos, ternero. ¿Cómo? 60 kilos. O sea, terneras en el fondo pueden pesar 40, 45 kilos tranquilamente, 50 kilos, 60 kilos es muy escaso, pero en el fondo podrían llegar, pero es muy raro que pesen tanto. Pero sí, tranquilamente 45 kilos. Entre 45 a 50 kilos no es. 35 kilos incluso es bajo peso. Y ojo, rehidratar un ternero de 45, 50 kilos es más que un pastor alemán, en el fondo, listo, en el fondo, aquel que ha trabajado en clínica, en el fondo, en animales menores, la hidratación de un perro de gran peso, chuta, son altos volúmenes. En este caso estamos hablando de equivalente a un perro, un napolitano, perros de 50 kilos, son perros grandes. Entonces, un ternero, especialmente de raza lechera, son terneros grandes. Y la hidratación, meterle 4 litros diarios, no es una pega fácil. Por eso generalmente tratamos de estimular el consumo oral o por vía o por sonda, porque la administración endovenosa complica. Soluciones orales, podemos partir desde el agua potable, que es lo básico, en el caso de un cuadro muy inicial, sales orales, la clásica solución de Rexal, que son las mismas que se usan en humanos. La Rexal en el fondo porque la idea es que tenemos líquidos y tenemos minerales, y eso tenemos que recuperar en el fondo de esta concentración electrolítica. Solución fisiológica, el sueros, entonces ya en este caso ya estamos entrando parenterales, con un suero fisiológico que es cloruro de sodio al 0,9%, un glucosalino, el ring lactato, especialmente cuando estamos entrando en condiciones de acidosis metabólica, un cuadro más severo, y soluciones poliónicas, en el fondo, para cuando la deshidratación es mucho más grave. Profesor, La en la imagen, antibiótico-terapia, dígame. profesor, disculpe la imagen anterior. ¿Dónde tenía puesta la vía el ternero? En la ¿Esta? oreja, en las venas que están generalmente en la cara posterior de la oreja. Ya. ¿Y eso debiese ser ahí mayormente? Es difícil encontrar las venas, pero que esas venas, en estricto rigor, ahí podemos fijar la vía, porque la otra punto de administración sería en la yugular. El problema de la yugular, el ternero se mueve mucho y cuesta. Por eso es difícil administrar endovenoso en ternero, porque está moviendo harto. En el caso, cuando un ternero, y va a depender del grado también de decaimiento que tenga. Si no, tratamos por vía parenteral, por lo menos a nivel peritoneal, para poder administrar grandes volúmenes en menor periodo de tiempo. Subcutáneo podemos aplicar muy pequeños volúmenes porque tenemos que repartir en muchos puntos diferentes.
pero para poder dejar una vía, pensando si tenemos que colocar 4 litros, estamos hablando de un ternero que está bastante decaído. Y en ese caso, la administración endovenosa, ahí generalmente colocamos una mariposa y la vía ahí en la oreja. El que ha trabajado y que le ha puesto a un suero a un cachorro, a un perro, o un gatito, yo le podría decir que tiene mejores manos que el fondo de lo que se necesita para colocarle, para encontrar la vena en la oreja de un vacuno, porque no tenemos venas tan pequeñas. Gracias, profesor. Por eso digo que yo creo que no hay cosa más complicada que colocarle especialmente un cachorro, si tenemos un cachorro de más de raza pequeña, un poodle de unos pocos días con parvovirus deshidratado, ahí sí que encontrar una vena yo creo que es complicadísimo. Eso sí que eh, requiere mucho manejo para poder encontrar esa vena. Entonces, ante eso, cualquier cosa es fácil. El que se la puede con eso, yo creo que le encuentra hasta un hámster después. Entonces, por eso, todo esto en el fondo es importantísimo que veamos, porque tenemos que asociar que las diferentes patologías no tenemos que verlas como solamente en una especie. Algunos de lo que pueden estar, si lo puedo estar conversando hoy día acá, pueden aplicarlo también en menor, el día de mañana, como parámetros de rutina, o cosas de allá que uno aplique en otra especie. Si estamos hablando de seres vivos, y lo que bajo el concepto One Health, hoy día si lo pensamos, la salud humana, la salud animal, uno puede hacer paralelo y nos damos cuenta que en muchas cosas somos tan parecidos a los animales. Así que, ya. Lo más importante, más que, bueno, ya está diciendo, manejo antibiótico terapia. En el caso de que tenés que hacer el tratamiento, puede ser por terapia vía local, o sea, vía oral. La neomicina, altamente utilizada. El uso de sulfas con trimetoprim. Hay un producto, el azobetril, tiene muy buena. Los diarrevet son sales, en el fondo de esto con antibióticos, generalmente trabajan con neomicina. La solución oral, en el caso de coccidias, el Vicox, que es de coquinato, entonces tiene muy buen efecto, en el fondo pensando en coccidia. Depende del diagnóstico que se haga. No es barato dar Vicox, pero en el caso de un ternero que sepamos que esté con coccidia, es mucho más efectivo. Y así existe una serie de productos que no todos son antibióticos, porque el Vicox no es un antibiótico, es un antiparasitario, coccidostato, por lo tanto, pero sí productos de administración oral, porque sobre virus no tendríamos ningún efecto. Pero sobre cuando tenemos un cuadro con rotavirus, muchas veces, como tenemos es que muchas veces uno dice cuadro con rotavirus, pero el cuadro no sabemos que es efectivamente netamente rotavirus, porque como este complejo mastitis, muchas veces tenemos que atacamos como un todo. Y ahí es donde eventualmente atacamos más uno que otro. Por vía parenteral, la gentamicina, la sulfa con trimetoprim, el florfenicol, enrofloxacino. Pero el enrofloxacino es el único que hay que administrarlo con precaución y yo diría como última alternativa. ¿Por qué el enrofloxacino tenemos que manejarlo con precaución en terneros o en animales jóvenes? Pasa en caballos, en potrillos, en perros, en gatos, en algunos casos contraindicados. ¿Por la So, yo toxicidad? podría ser, ¿cómo? ¿Por la toxicidad? ¿A qué se refiere por la toxicidad? Recuerden, el enrofloxacino, recordemos, por un lado, tiene efecto primero por resistencia antibacteriana para el ser humano, entonces su sobreuso, por eso no se puede ocupar, por ejemplo, en vaca adulta, en leche, no se puede. Segundo,
el enrofloxacino, cuando hablamos de animales jóvenes, especialmente terneros, o animales en el fondo recién nacidos, recuerden que afecta al cartílago, el desarrollo del cartílago de crecimiento. Razón por la cual no se recomienda su uso en animales jóvenes, salvo condiciones que tengamos, ejemplo, anda muy bien sobre la coli, Escherichia coli, pero tenemos que asegurar que en el fondo que no tengamos otra alternativa que surca, que tenga un efecto como el que vamos a lograr tener con el enrofloxacino. Por eso es como sería la última elección y no la primera elección. Va por ahí en el fondo que podemos tener efectos adversos que se van a desarrollar a largo tiempo y queremos una ternera que crezca bien, que se desarrolle para poder después que en el fondo, porque va a ser nuestra futura productora de leche. Por eso mismo, para recordar en el fondo pensando que, entonces, aquí tenemos unas alternativas de antibióticos, pero existe una gran cantidad de antibióticos y más acá, florfenicol, quinolonas, existe diferentes tipos de cefalosporinas que tienen efectividad sobre, entonces, más allá de lo que le muestro acá, entonces existe gran variedad. Lo más importante es el control y prevención. Primero, el manejo del parto, las condiciones del ambiente. En una lechería, lo ideal es que las vacas, cuando van a parir, sean llevadas a una maternidad, cosa que las vacas paran en un punto de manejo controlado. Ojalá con paja, ojalá con viruta, entonces con condiciones absorbentes para disminuir la contaminación y a la vez el riesgo de que digamos, el punto de el alojamiento en que la vaca esté echada tranquilamente. Siempre considera la reanimación de los terneros como alternativa. Ojo, la vaca cuando empieza a parir hay que tener observación, estar observándola y esperándola. Una vaca perfectamente puede comenzar a parir y demorarse media hora a una hora para poder intervenir en el caso de que la vaca no pueda parir por sus propios medios. ¿Cuál sería una señal para que usted le indicaría que una vaca, lo mismo pasa con una yegua que esté pariendo un potrillo, que le dirían, ¿sabes qué más? Voy a tener que ayudar a intervenir. Que a lo mejor lleva media hora, menos de una hora todavía está recién partiendo, y que diga, ¿sabes qué más? Voy a intervenir. Lo principal, uno, recuerden, los terneros, igual que los potrillos, tienen pezuñas. Si uno ve que rompió bolsa y lleva un buen rato, vamos a tener que, en el fondo, tomar la decisión sin que intervenimos o no. Muchas veces cuando empieza a parir y saca la cabeza o el hocico, podemos ver eventualmente la boca, el morro y la lengua. Y si empezamos a ver condiciones de cianosis, es condición en el fondo que nos está indicando que hay que hacer algo. Se fija entonces tomar decisiones. El tiempo en sí no es tan decidor, va a depender de las condiciones. Entonces, primero, mientras tengamos placenta húmeda, o sea, por lo tanto tenemos todavía una bolsa con presencia de líquido interior, decimos que ese ternero todavía se está irrigando por vía del cordón umbilical. Pero si tenemos condiciones que en el fondo que nos indican de que muy probable que ya tengamos corte interno de cordón, asfixia, cianosis, aumenta el tiempo de intervención. Y después ese ternero que tuvo que ser intervenido, una distosia, obliga a que la reanimación tiene que ser mucho más exhaustiva. La medida que el ternero nace, si nosotros rápidamente limpiamos vías y generamos que el ternero empieza a respirar por su propio medio, disminuimos el tiempo de asfixia que puede haber generado y por lo tanto disminuimos el tiempo que ese ternero va a demorar en tomar el calostro. Y obviamente el tiempo, mientras más temprano tome calostro, mejor la condición. Y en el caso, y el ideal, obviamente, en terneros de lechería, porque en terneros de carne generalmente la vaca está al pie, los terneros están al pie de su madre. Entonces, especialmente en vacas lecheras, que en el fondo por el nivel de hacinamiento, riesgo de tuberculosis, bla, 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 que lo había repetido anteriormente, generalmente administramos calostro y aseguramos administrar calostro
cuyo origen sea de vacas negativas a tuberculosis, vacas ojalá multíparas, donde aseguremos tener una buena inmunidad, una buena calidad de calostro. Y esa calidad de calostro se puede evaluar al medir el calostro, se puede medir con aparatos que midan la densidad del calostro y por lo tanto medir o que podamos medir la cantidad de inmunoglobulinas que pudiese estar generando, para poder saber cuáles son los calostros de mejor calidad. Por lo tanto, tenemos una vaca, esa está pariendo, vemos que la bolsa todavía está intacta. Si vemos que eventualmente tenemos las pezuñas, como la que se ve ahí, que tenemos la pezuña, fíjense, está el ternero naciendo, ya. En el fondo ahí nos dice hay que intervenir, porque ahí podemos tener en el fondo un poco de asfixia, sufrimiento fetal. Y además, vean, esa vaca pariendo bajo esas condiciones, el ternero que nazca ahí, aunque el ternero naciera por sus propios medios sin ningún nivel de intervención, ¿tiene riesgo de tener diarreas? Sí, el lugar. Ay, entonces, y lo que estamos viendo ahí no es una cosa del otro mundo. Esa vaca está pariendo en las mismas, el establo bajo las mismas condiciones de crianza y obviamente con bajas condiciones de higiene. Ahí le colocaron un poco de viruta ahí nomás y pariendo ahí, pero está pariendo donde mismo. Entonces, obviamente, eso ya está en riesgo. Obviamente, temperatura a la que nace el ternero, humedad, fecas, presenta. Entonces, obviamente, riesgo existe. El ternero nace y es normal que nace junto con el ternero o posterior al ternero la eliminación de la placenta. Cosa que es normal. Muchas veces las vacas después consumen su placenta y eso es algo totalmente natural. En ganado de carne es diferente en el ganado de leche. En el ganado de carne el ternero permanece sí o sí con o sea, la vaca con el ternero. Porque lo que buscamos es que la vaca críe y alimente al ternero por el mayor tiempo posible. Mayor tiempo posible, estamos hablando de ojalá 6 meses, para que, como dicen en el campo, el ternero se cría a toda leche, porque va a desarrollar un ternero de mayor de crecimiento. En el ganado de leche, lo que buscamos es que la vaca produzca leche. Entonces, la leche se cuida y se destina más al consumo humano, y la ternera es la que le administramos sustituto para poder destinar toda la producción de la vaca netamente a la parte comercial. Natural o antinatura, yo no me voy a poner ahí a ese nivel, porque obviamente es parte de una discusión que va más allá, que no es para tocarlo ahora. Bueno, es importante cuando van haciendo el ternero también, que lo vamos a ver también cuando hablemos de la parte de algo de reproducción, pues y que lo tienen que haber visto cuando tienen que haber visto reproducción y ginecología. Entonces, evaluar la condición en que viene el ternero, la posición, la actitud del ternero. Entonces, si viene a nivel posterior, como vemos en el cuadro ahí, viene con la actitud posterior, o como vemos acá que viene, pero viene con los miembros posteriores hacia el frente, eso obviamente disminuye el riesgo, pero siempre existe algo de riesgo. Si viene de cola, como lo que vemos acá, ese ternero no va a poder nacer por sus propios medios y vamos a tener que intervenir. Por lo tanto, también parte del manejo que se hace muchas veces a las vacas al momento de parir es revisar cómo van haciendo el ternero, la palpación previa para estar evaluando en el fondo cuál es la actitud en que viene. Porque eventualmente el ternero pueden venir con el cuello torcido o con una sola mano fuera. Entonces tenemos que eventualmente intervenir, porque si no puede parir por sus propios medios, y en el fondo requiere intervención nuestra para poder asegurar que ese ternero pueda nacer. Entonces, eventualmente, por eso es importante sentirlo, que puede ser en este caso una palpación, que en este caso es intravaginal, foto que está
porque está naciendo. Importante la reanimación que hagamos sobre el ternero. Inmediatamente después de nacer, que en este caso más aún cuando nace por vía mediante una distosia, se cuelga el ternero, reanimar en forma rápida para que empiece a respirar y evitemos cualquier tipo de asfixia y acidosis fetal. Entonces, activar las vías respiratorias, importantísimo, y eso va a disminuir el riesgo de que tenga diarreas, neumonias y todos los cuadros posteriores. Importante el manejo del calostro, entendiendo que es la primera fracción de la secreción de la glándula mamaria y que la inmunidad es netamente por consumo de calostro. No tenemos inmunidad uterina, así que necesitamos que el calostro tome ternero para que tenga consumo de inmunoglobulinas. Se requiere 2 litros de calostro antes de las primeras 6 horas postparto. Ojalá a meditación controlada, cosa que aseguremos cuánto calostro tomó un ternero. Ojo, cuando decimos mínimo 2 litros, un ternero puede consumir 2 litros, 2 litros y medio, 3 litros. Y importantísimo que en el fondo también lo chequemos y eventualmente dar en forma parenteral. El calostro se puede congelar. Entonces, ya les dije en algún momento que una vaca en su primer día de producción podría perfectamente producir 20 litros de calostro. Y resulta que el ternero requiere 2. Le podemos dar 4. Nos van a sobrar 16. Si una vaca multípara, negativa, se toma ese calostro, se chequea y tiene buena calidad en cuanto a inmunoglobulinas, se tiende a congelar. Y hoy día y un calostro se puede congelar durante 6 meses. En botellas de estas de bebida de 2 litros, uno puede congelar 2 litros y asegura el consumo de un ternero a futuro. Entonces la idea es que vengan de vacas multíparas seronegativas y obviamente con la vacunación de las madres. Las madres se vacunan, ojalá, en el periodo seco, con vacuna coli, contra Escherichia coli, con vacuna la Triangle o la Cattle Master, que trae diarrea aviar bovino, para influenza 3, el IBR, y por lo tanto esa madre vacunada en el periodo seco, ojalá junto con el secado, 2 meses después de esa vacunación, usando todo el periodo seco, recordemos que la vaca el periodo seco dura alrededor de 60 días, por lo tanto tuvo 2 meses para generar inmunoglobulinas, que después al momento de producir calostro van a generar una liberación de anticuerpos contra esos mismos agentes que nosotros vacunemos. Entonces estamos mejorando la condición de inmunidad. A la vez, vacas multíparas han tenido desafíos desde el punto de vista inmunitario previos que hacen que su calostro vaya siendo de mejor calidad. Y lo que buscamos es que tengamos el calostro más rico posible. Pero de una vaca cero negativo desde el punto de vista de tuberculosis. Es importantísimo. Calostro que en el fondo tiene que ser descongelado, si está congelado, o manejado, cosa que esté a una temperatura controlada. El calostro se da, o la leche, el ideal esté cercano a los 37 grados Celsius. Entre 35 y 37 es una temperatura ideal para el consumo, tanto del calostro como de la leche. Entonces tenemos que ver y asegurar el consumo, ya sea por vía natural, en este caso por vía de una mamadera con chupete, o por vía sonda, para poder asegurar. Esto se hace mucho en lechería hoy día, a los terneros se le administra leche por sonda, cosa que obliga al ternero a que haya consumido la cantidad dispuesta. Lo que sí, importante, tanto el consumo del calostro, el manejo del cordón umbilical. El cordón umbilical que se corta, obviamente en el fondo intrauterinamente, al momento de parir, pero tenemos que asegurar que venga de un largo que permita que se selle. Por lo tanto, si viene muy largo, hay que cortarlo. Cuando viene muy corto, nos preocupamos y hay que desinfectarlo adecuadamente. Ojo, el cordón umbilical, al momento de nacer, se abre y al interior se le coloca una solución, muchas veces de povidona yodada.
Eso genera un efecto, primero, desinfectante y otro lado también un efecto astringente que hace que el cordón mismo se tienda a cerrar y sellar. Y que en el fondo cosa que se bote, el cordón tiende a botarse alrededor de los 7 a 10, 15 días máximo después del parido. Bueno, aquí tenemos un cuadro donde vemos, en el fondo, en el caso de, pensando en la primera alimentación, después del nacimiento, en la medida que estamos dando calostros, dependiendo de la concentración que tenga el suero de inmunoglobulina, vamos a tener una alimentación de mejor calidad en cuanto al aporte de inmunoglobulinas directamente eh, eh, por parte del calostro. Entonces, vemos en el fondo listo que la línea bien marcada, un ternero que consumió 2 kilos de calostro versus 1 y 0,5. Y vemos cuánto es la cantidad de inmunoglobulinas que absorbió el ternero y cómo, obviamente, cómo es su nivel de inmunidad transferida. Pero recordémonos un punto importante. La, la inmunidad pasiva que se transmitió a través del calostro tiende a decaer hasta las 8 semanas de edad, hasta los 2 meses. Y la inmunidad activa que empieza a generar el ternero empieza a generarse después de la semana y llegando a un punto adecuado sobre las 6 semanas de edad, dejándonos un punto entre como lo que vemos acá, alrededor de las 4 a 6 semanas, que es un punto sumamente delicado, donde ya empieza a disminuir la inmunidad calostral, todavía no se genera la inmunidad activa, y por lo tanto un punto de alto riesgo, tanto para sufrir de diarreas como también para sufrir de neumonias, entre las 4 o 6 semanas de edad. Entonces es un punto clave. Acidosis fetal, que en el fondo que esto es una muestra de un ternero con acidosis fetal, en el fondo que vemos amarillo, que en el fondo con alto decaimiento, como consecuencia muchas veces de la diarrea, ¿se acuerdan? Por la pérdida de electrolitos. Esto solamente va a poder describirlo. Y otras patologías que podemos tener en terneros, aparte de la neumonía que vamos a ver después, yo le veo, ¿qué es lo que tenemos ahí? Es un cordón umbilical, o más que el cordón umbilical, el ombligo de un ternero de ya un par de meses, en el fondo que vemos al interior lleno de material. Entonces tenemos un, una, un granuloma que se empieza a generar ahí por alta contaminación. ¿Cómo se denomina eso, este cuadro? Cuando el cordón umbilical está con una infección. Una onfalitis. Y ahí vemos el cordón, en el fondo, fíjate ahí. Entonces, eso es de riesgo, ¿por qué? Porque el cordón umbilical, recuerden que interiormente tiene 3 vías que van hacia riñones y hacia el hígado. Entonces, eso primero va a generar una onfaloflebitis, por lo tanto, se genera diseminación de agentes infecciosos que se transmiten hacia vía sanguínea y por lo tanto puede generar afecciones en diferentes puntos, incluyendo a nivel cardíaco. Generalmente muchas veces producen endocarditis, porque las válvulas cardíacas generan esta retención y empiezan a generar algunas complicaciones cardíacas. También, y muchas veces por vía sanguínea se transmite y se generan una ónfaloartritis, porque también se producen agentes bacterianos que se tienden a depositar a nivel articular y generan este desarrollo articular con esta artritis séptica, especialmente por estreptococos, que en el fondo es uno de los agentes más comunes, y que puede tratarse con antibióticos, sí, generalmente sensible a penicilina, pero ya implica una afección articular y hay una complicación a futuro. Y esto en todas las especies, tanto en terneros como en porcinos, como también en caninos. También se pueden producir por afecciones, por onfalitis se puede generar tanto
onfaloflebitis como onfaloartritis. Entonces, ya, ahí me había adelantado, pero en el fondo pensando en estos cuadros, en el fondo básicamente por diseminación. La prevención, en el caso para todo esto, primero el aseo, las condiciones de ambiente donde nace el ternero. Aseo en el cordón umbilical. Higiene en el punto donde desinfección del cordón umbilical, que como bien le decía, se le aplica yodo hasta el interior y eso va a disminuir o minimizar el riesgo de producción de estos cuadros. Sí, muy importante, el calostro. Es mejor el calostro de vacas que el de vaquillas, básicamente, porque el de vacas o animales multíparos va generando mayores desafíos previos y una mejor inmunidad. Pues el calostro puede darse fresco, inmediatamente natural, directamente de la madre o de otra vaca inmunocompetente, o congelado, como bien le decía, se puede guardar calostro de vacas de buena calidad, o puede ser también calostro que hoy día se compra, existe calostros comerciales. ¿Es caro? Sí. Lo están ocupando especialmente en lecherías cuyas tienen una alta prevalencia de vacas con tuberculosis. Como no pueden ocupar la leche de sus propias vacas o el calostro de sus propias vacas, tienden a tener que comprar calostro congelado o calostro en polvo para administrar a las terneras y evitar el contagio de la tuberculosis porque se necesita bajar la prevalencia. Y el uso de la sonda para poder ver la administración y asegurar el consumo. Tema sumamente importante. Y eso es lo que yo venía a conversar hoy día. No sé qué comentarios pueden tener. Observaciones, consultas. Profe, yo quería saber si usted podría repetir, por favor, a qué corresponde el color de las fecas cuando son líquidas. Ya. Bueno, quedó grabado después para que lo vean. Es difícil en el fondo de esto poder determinar. No existe una cosa, yo le diría que no es de ciencia. Yo no le diría que en el fondo de esto, yo le digo mi apreciación. Fecas o diarreas blanquecinas, yo siempre tiendo a asociarlo más a diarreas posparto, ya sea por el empacho, por ejemplo, que esta diarrea osmótica es muy blanquecina, es blanca, es casi como si fuera leche cortada que nace en forma natural. Pero puede confundirse y en el fondo un poco más hedionda cuando es por coli. Es la clásica diarrea y que es muy, muy líquida y como leche, y como fuera también como leche cortada. El rotavirus, yo generalmente lo he visto, que es más amarillento. Eso pensando en algunos colores. Tanto salmonela como las coccidias tienden a ser diarreas más sanguinolentas, de olores muy fuertes. Especialmente la diarrea por coli, o sea, por coccidias, que tiende a ser de terneras de mayor edad. Entonces tenemos la diferencia. Uno, por la edad de presentación y también por el color y olor que a uno. Pero yo no digo que en el fondo que eso sea así en el fondo porque está por los libros, sino que le estoy dando mi apreciación personal, de acuerdo un poco por experiencia, más bien. El ideal es, con cierta frecuencia, hacer examen, hacer cultivo, enviar a cultivo, para poder saber cuáles son los agentes que están afectando a mi granja. Y con eso tener una caracterización de cuáles son las diarreas que están, o cuáles son los agentes que están predominando en las diarreas que afectan a un rebaño determinado o a una ternera. Pero como sea, siempre, que ya le dijimos, tener diarreas no es que sea normal, pero es común, porque nunca las diarreas van a ser normales. Pero es muy común en la lechería. Todas las lecherías tienen diarreas. Lo preocupante es cuánto aumentan las diarreas.
Y peor aún, si tienen mortalidades por diarrea. Entonces, todo eso es la idea, es prevenirla. Y por lo tanto, pero al final, lo importante es cuando vayan haciendo exámenes. Lo importante son la fecha de presentación. Las diarreas tempranas, sí o sí, van a afectar a los terneros y aumenta el riesgo de tener mortalidad. No sé si le queda un poquitito claro lo que le expliqué. Sí, profe, muchas gracias. Ujú. Y bienvenida a las preguntas, en el fondo, sí. Ojalá, por eso me interesa que tengamos algunas otras actividades presenciales, porque uno puede, no presenciales, perdón, más sincrónicas, que los voy a tener más adelante algunas, pero ahí vamos a tener por lo menos una, y espero dos sesiones presenciales, por lo menos para ir aclarando conceptos y dudas que puedan tener. Pero por lo menos la próxima semana va a ser ya asincrónica. Este estatus a mí ya las clases virtuales a uno, a mí en particular me complican. Puedo hacer las clases por Zoom, por el fondo de esto, pero esta clase asincrónica en el fondo del sistema, en el fondo de esto nos permite hoy día pasar la pandemia. Pero cuesta en el fondo porque usted no puede resolver las dudas. Entonces, por lo menos tratar de generar la mayor cantidad de instancias de resolución de cosas. Ujú. Bueno, eso es lo que venía por el día de hoy, en el fondo ya siendo ya prácticamente las 10 de la mañana. Vamos a quedar hasta acá, después vamos a ver si lo voy a incorporar el tema de manejo sanitario para otra clase, porque tengo otra clase que en el fondo que tampoco es tan larga. Así que cualquier cosa, ahí lo vayamos conversando. Eh, no hay problema si alguien tiene dudas, no les voy a dar mi correo acá directamente, pero si le pueden preguntar al doctor Cabello, porque mi correo es F. Ulrichsen, entonces el que no, si alguien tiene alguna duda, no hay problema que me escriba. Gracias, profesor. Gracias, profe. Bueno, ya ahí nos vamos conversando y cualquier cosa ahí nos vamos comunicando. Sí, ya nos vamos a volver a ver. Por lo menos ustedes me van a ver a mí porque yo veo puras pantallas negras con bonitos blancos. Muchas gracias, profe. Que esté bien. De nada, Chao, para eso profe, estamos, así que gracias. Chao, listo. profe, gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Listo. Cuando esté la clase, en sistema yo ya se la voy a enviar al doctor Raúl para que se la suba. Así que Gracias, que esté bien.